muy buenas tardes, muy buenas noches por la gente de España que nos acompaña el día de hoy también. Por acá está mi querido invitado Marco Diezi. ¿Cómo estás, Marco? Hola, bien. ¿Y tú, Neymar, cómo te va? Muy bien, muy bien. Qué bueno tenerte por acá y bueno, de más está decirte que vamos a estar sacándote provecho el día de hoy. Así espero. Como siempre, dime, como siempre. Por aquí nos saluda Manuel Mijares, mi querido amigo mexicano que está por acá presente. Qué bueno, dice, gracias por tan interesante tema. Buenas tardes, mi querido amigo Darío Mendoza, también está por aquí conectado. Y bueno, las personas se siguen sumando, Marco. Normalmente tenemos una audiencia como variada, tenemos personas que nos acompañan de distintas partes. Tenemos de México, de Argentina, de Colombia, de Honduras, de España. Entonces, bueno, es un tema que realmente a la gente le está llamando mucho la atención, específicamente porque pues están cambiando muchas cosas en temas fiscales, ¿no? Que hay que aprovecharte. Aquí está David Zamudio acompañándonos desde Texas también, o sea, tenemos personas también locales que les llama la atención mucho este tema. Tenemos a Alex, mira, Alexandro, tenías tiempo, no te veía por acá conectado, qué bueno, saludos. Detengo este video un momento porque si está realmente resultando útil esta información y quieres profundizar más en el tema o resolver alguna duda específica, te invito a que te contactes conmigo directamente para que juntos nos podamos sentar a evaluar cuáles son esas mejores opciones para ti, hablarte un poco sobre los números, los gastos a tener en cuenta, las mejores zonas, valorización, rentabilidad. No trates de hacerlo tú solo y hazlo con la mejor asesoría y el mejor equipo que te pueda ayudar. Por aquí te dejo la información del contacto para que te registres ya y nos contactes y nos podamos sentar a evaluar cuál es tu mejor objetivo de inversión y poderlo hacer guiado sin perder tiempo ni dinero. No te interrumpo más, me voy. Mi querido Alexandro. Así que bueno, Marcos, bienvenido. Pero antes de comenzar este tema, me gustaría presentarme para las personas que no me conocen. Mi nombre es Neymar Carrero. Yo soy asesor inmobiliario, vivo en Miami, trabajo en el mercado de Miami, el mercado de Orlando. Y pues bueno, me especializo en trabajar con clientes como ustedes, personas que están fuera de los Estados Unidos, que quieren invertir en propiedades acá, bien sea en Miami o en Orlando, pero están buscando tal vez como proteger ese patrimonio, hacer las cosas bien, diversificar el dinero, diversificar las inversiones. Muchos clientes me cuentan que, bueno, que están pasando por situaciones políticas, económicas complicadas en sus países y pues que tienen riesgo, ¿no? De que llegue un momento en que no pueden sacar el dinero o de que no puedan vender las propiedades que tienen o que simplemente el gobierno diga, mira, ¿sabes qué? Ahora por estas propiedades que tienes las tengo que ocupar yo para la gente más pobre. O sea, he escuchado un montón de cosas y pues obviamente también la parte de los impuestos altísimos en ciertos países. Entonces, bueno, ayudamos a todos los clientes y no puedo trabajar sola. Tengo que, para una inversión tan importante como es que ustedes inviertan en propiedades en Estados Unidos, tengo un equipo maravilloso para ustedes, disponibles, que los pueda ayudar y los pueda asesorar en cada uno de los procesos para obtener créditos hipotecarios. Tenemos a mi querido amigo Marco, que bueno, me acompañó hasta España, ha ido Marcos con nosotros a asesorar a clientes en todo lo que es la parte tributaria, la parte de realmente cómo puedes proteger tu inversión acá en Estados Unidos de una manera correcta. Tenemos también las personas que nos ayudan con la gestión de propiedades. Después de que compres y la quieres rentar, quién te la va a rentar, te ayudamos con todo eso. Y bueno, Marco, cuéntanos un poquito de ti, qué haces, a qué te dedicas, de dónde eres. Bueno, yo soy venezolano, tengo 23 años en los Estados Unidos. Soy especialista tributario. Me especializo en extranjeros no residentes que invierten principalmente en bienes raíces en los Estados Unidos, más específicamente en Florida. El, Soy agente registrado, en inglés se llama Enroll Agent, que es la credencial más alta que da el Fisco Nacional aquí en los Estados Unidos. Yo puedo representar a todos mis clientes en el IRS hasta la corte, pero dentro del IRS. Ya después en las cortes federales se necesita un abogado. Yo no soy abogado. Por cierto, todo lo que vamos a decir aquí es para fines educativos. Si comentamos algo legal, es solamente con fines educativos. Nosotros no somos abogados y no damos asesoría legal. Con mucho gusto los vamos a actualizar sobre los cambios impositivos que han ocurrido en los últimos 30 días, diría yo. Sí. No creo que un poquito más, 2 meses, que van a estar vigentes a partir del 1 de enero del 2026.
Así es, Marco. Bueno, aquí ya nos están saludando personas de Colombia también, Marco. Y bueno, es un tema súper interesante, tanto para las personas que ya tienen propiedades acá como para las personas que se están planificando y que quieren comprar propiedades acá. Ya sabemos que pues Trump como tal pues quiere hacer muchas cosas, quiere hacer muchos cambios, pero esta ley en específico pues ya es una realidad, ya entra en vigencia el año que viene. ¿Qué tú crees que es como lo más importante? O, bueno, antes de entrar en lo más importante, cuéntanos un poquito de qué se trata. ¿Es una ley? ¿Es una regulación? Porque a veces yo enredo todos esos términos y termino llamándola como no es. Y había una ley que había sido promulgada por precisamente Donald Trump en el 2017, que se llama la TCJA. Esa tenía provisiones temporales que iban a vencer el 31 de diciembre del 2025, o sea, este año. Eran provisiones que eran beneficiosas en cierto aspecto, otras a lo mejor pueden, por temas políticos pudieran decir que no eran tan beneficiosas, pero nosotros no nos metemos en política, aquí hablamos solo la parte de la parte fiscal y económica. Eh, esa ley iba a vencer ahorita a final de año, entonces había que promulgar, si no se promulgaba una nueva ley, entraba en vigencia nuevamente la que estaba vigente hasta el 2016. Entonces, el presidente Trump, con el conjunto, con su equipo económico, hizo ampliar, digamos, el espectro de esta ley que él había promulgado en el 2017, la TCJA, y logró hacer permanente muchas disposiciones que estaban en esa ley e incluyó otras sí son temporales. De eso vamos a hablar más adelante. Realmente algunas cosas impactan a los extranjeros, muchas de ellas no, pero de eso vamos a hablar. Así es, Marco. Y ya que la audiencia que está acá es una audiencia de perfil inversionista, Marco, vamos a ver cómo realmente podemos, esta ley nos puede que beneficiar, nos puede perjudicar, cómo la podemos de repente aprovechar siendo inversionistas que queremos comprar propiedades, que la mayoría de la audiencia pues está afuera. ¿Cuál tú crees que sea como el punto más relevante que va a traer a la mesa esta ley? Yo creo que básicamente el hecho de que extendieron el 100% de la depreciación en, en lo que es equipos, no tanto en propiedades, porque en propiedades para la renta hay una disposición nueva que le permitieron hasta un 100% de depreciación a las propiedades, pero que son utilizadas para la fabricación. En este caso no aplica para los inversionistas porque es para la renta y tampoco aplica para residencias. Entonces, pero la depreciación del 100% que se llama el bono de depreciación es algo interesante porque puede para todo lo que sería equipo, muebles, renovaciones, o sea, puede uno realmente aprovecharse de esa depreciación acelerada. Y esa depreciación acelerada también tengo entendido que ya en el primer año la puedes aplicar. Sí, de hecho, puedes aplicarla desde el primer momento. Por ejemplo, todo el mobiliario que se adquiera para, si es una propiedad en Airbnb o si la van a alquilar amoblada, ese 100% de lo que se invierta puede ser deducido en el primer año en que se haga la inversión. Entonces, es importante porque si de repente la LLC, digamos que está a nombre de una LLC la propiedad, tiene que equipar todo el apartamento porque lo va a hacer por Airbnb o ya sea porque lo va a alquilar un mes a mes o lo va a alquilar por un año, va a poder deducir todo lo que se invierta en esos equipos inmuebles inmediatamente y así no pagaría menos impuestos. Eso es lo que es realmente más significativo de la nueva ley. A mí me Bueno, gustaría, a mí me gustaría, Marco, que expliques un poquito para la audiencia qué es la parte de la depreciación.
porque tengo una anécdota contigo muy interesante, que estábamos en un evento en España, estábamos específicamente, creo que esa oportunidad fue en Madrid, hablando con un cliente y le empezamos a hacer el ejercicio a nivel ok, ¿cuántos son tus gastos? ¿Cuál es el estimado de la renta? Entonces el cliente llegó y nos dijo como que, ok, pero entonces si yo en el ejercicio era algo así como que compras una propiedad de 500.000, te quedan netos $18.000 y después le hacía la pregunta a Marco, ok, yo después con esta ganancia, ¿cuántos impuestos tengo que pagar? Entonces, Marco empezó a hablarle sobre la depreciación y el cliente no tenía ni idea de eso. Entonces, Marco, yo creo que hay muchas personas que están conectadas en la audiencia el día de hoy que no saben qué es la depreciación y si nos puedes explicar un poquito sobre eso. ¿Cómo no? Cuando una inversionista compra una propiedad y para la renta y obtiene ingresos, también tiene derecho a deducir un gasto que se llama depreciación. Realmente no es una erogación de dinero, sino que en la ley permite que todos los contribuyentes puedan deducir, que tengan una propiedad para como inversión, puedan deducir, si es una propiedad residencial, el valor invertido en la propiedad en 27,5 años. ¿Qué significa eso? Que si una propiedad, por ejemplo, costó $550,000, se divide entre 27,5 años, eso resulta en $20,000 que se pueden deducir como gastos en la determinación de la renta gravable. ¿Qué significa eso en palabras sencillas? Que si el ingreso después de todas las deducciones menos la depreciación fue de $25,000, aplicándole los $20,000 de deducción de la depreciación, va a quedar solamente $5,000. Pero no significa que ganaron $5,000. En su bolsillo tienen $25,000. Lo que pasa es que por la ley pueden deducir $20,000 de depreciación, que no significó una erogación de dinero. Entonces, van a pagar mucho menos impuestos. En vez de pagar sobre 25,000, van a pagar sobre 5,000. Y eso es una ventaja impositiva muy importante para los que invierten en bienes raíces. Así es, así es. Entonces, por eso era que básicamente la respuesta fue como que no pagas nada, no pagas nada de impuesto con ese ejercicio que estábamos Estábamos haciendo el hablando ejemplo. en aquella oportunidad era de que regularmente en los primeros años, sobre todo si es una propiedad financiada, el ingreso de la renta neta es bajo. Entonces, si a eso se le deduce la depreciación, no pagan impuestos. O sea, realmente no se paga impuestos. Entonces, pero eso es por el artificio de la depreciación, el cual es maravilloso, ¿no? Claro, Para los que invierten en bienes raíces. totalmente, totalmente, Maricom. Entonces, esta ley o la parte de la depreciación contabas que se puede aprovechar ahora mucho más. Y bueno, el 100% aplica solamente para en lo que sean eh, muebles activos, vehículos, o sea, todo lo que se pueda adquirir con la LLC que sea realmente utilizado para la producción del ingreso. En este caso, todo lo que se invierta en esos ítems es deducible al 100%. O sea, lo pueden deducir en el mismo año en que hagan el gasto. Y eso obviamente es ventajoso porque la renta gravable va a ser menor y entonces van a pagar menos impuestos. Así es, así es. Así que hay que estructurar las cosas correctamente y pues obviamente aprovechar todos estos beneficios. ¿Qué otra, aparte de la depreciación, que obviamente la podemos hacer entonces desde que se empieza a modelar los apartamentos y todo esto, que podemos sacarle beneficios? ¿Qué otro cambio interesante hay para los inversionistas en bienes raíces que se puedan aprovechar? Bueno, que yo me recuerde que puede ser ventajoso para los extranjeros, estaría la deducción del 20% de algo que se llama el QBI. El QBI es una deducción que establece la ley del 20% para las LLC que produzcan renta, que sean actividades activas, valga la redundancia. ¿Qué significa una actividad activa? Que esté produciendo ingresos y que realmente
la compañía no sea una compañía de actividades pasivas, como por ejemplo invertir en la bolsa, ese tipo de cosas, obtener regalías, no. Pero las rentas sí aplican. Entonces, ¿cómo funciona eso? Y a los socios le van a dar, a los socios de la LLC, un 20% de descuento sobre las ganancias obtenidas, es una deducción neta, es sobre la ganancia obtenida por la LLC. Vamos a suponer que cada socio obtuvo una ganancia de $10,000. Dentro de la LLC le van a dar el 20% de descuento automático, pues, solo por ser LLC. Entonces son $2,000 ahí que no van a pagar impuestos. Sobre, sobre los $10,000 se le rebajan 2,000. Eso es importante porque eso también iba a vencer ahorita al 31 de diciembre del 2025 y lo pusieron ya como permanente. Así es, Marco. Y ahorita que mencionas la parte de la LLC, porque obviamente tenemos muchas personas que apenas están empezando como a investigar el tema de la parte de invertir en bienes raíces acá, ¿hay alguna estructura que de repente tú, o estructuras en general, que tú recomiendas para las personas que son extranjeros y que quisieran aprovechar las inversiones inmobiliarias acá? La palabra yo siempre digo que es depende. Ok. Depende básicamente de el fin que se quiera utilizar, para el cual se quiere invertir, o también de dónde está invirtiendo. Si es un ciudadano mexicano, por ejemplo, o un ciudadano español, tiene ventaja. ¿Por qué? Porque tienen un tratado de doble tributación con los Estados Unidos. Entonces, hay ciertas, digamos, preferencias fiscales que están incluidas en nuestro tratado. Por tanto, si es un ciudadano, por ejemplo, español, tal vez le recomendaría, dependiendo de su circunstancia, una corporación. ¿Ok? Si fuera un ciudadano colombiano que no tiene tratado de doble tributación, probablemente le indique una LLC. Estamos hablando en términos fiscales, no estamos hablando en términos legales, ¿ok? Sí, correcto. Porque en términos legales puede haber otras Otras características implicaciones. de Ujú. acuerdo el interés que tengan, pero en términos fiscales, para pagar menos impuestos, obviamente estamos hablando, sería una LLC para un colombiano, también dependiendo de las circunstancias, pero la palabra es depende. Cada caso, cada vez que nosotros nos reunimos con un prospecto, verificamos su condición particular para ver qué le podemos recomendar para que esté protegido de la mejor manera posible. Así es, Marco. Yo sé que este tema lo trabajas junto con expertos en la parte de abogados, pero hubo un cambio, ¿verdad? En esta ley con lo que es la parte hereditaria, lo que es la herencia, que aplica más que todo para las personas que viven acá en Estados Unidos. Entonces, hay muchas personas que están afuera que no toman en consideración que hay un impuesto sobre la herencia, ¿no? Y que las personas se deberían también de asesorar en esa área y poder proteger su patrimonio acá, sobre todo cuando invierten tanto dinero. Que yo siempre le digo a los clientes como que, mira, tienes que sentarte con el contador, sentarte con el abogado, pero estructurar bien la inversión. En cuestión de obviamente la parte de acá de los residentes de Estados Unidos, que tenemos un límite mucho más alto del impuesto sobre la herencia, a diferencia de los extranjeros, ¿no? Que tienen un límite menor, que estos son como $60,000, creo. Sé que cambió para acá para las personas locales. Tengo entendido que no cambió para los residentes extranjeros, pero igual sobre esa parte, Marco, ¿tú qué haces? O sea, lo colocas a trabajar con un abogado tuyo, aliado, que le haga como que esa parte de protección patrimonial para el impuesto de la herencia y pues también qué es el impuesto de la herencia, ¿no? Sí, cuando también depende de la capacidad o del nivel de riesgo que quiera asumir el inversionista, porque realmente, cuando las inversiones son, digamos, pequeñas, el costo de crear una estructura que los proteja a nivel sucesoral, tal vez, para la persona no es rentable, porque probablemente esa estructura implica tener posiciones en el exterior, empresas en el exterior, que son las que invierten acá en Estados Unidos, etcétera, etcétera, que son costosas porque hay que mantener también la estructura. Cuando hablo del exterior me refiero al exterior de Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, eso es todo, lo analizamos con los abogados
Nosotros tenemos un grupo de abogados que siempre los podemos consultar y que son realmente nuestros aliados. Entonces, cada caso, como dije, es particular. Si alguien va a comprar una propiedad de $400,000, buscamos otras alternativas que puedan servirle y los puedan proteger, pero que no son específicamente esas, porque esas son más costosas. De todas maneras, siempre le buscamos una alternativa a todos nuestros clientes, porque aquí la mayoría de los contadores hablan del impuesto sobre la renta, pero realmente aquí hay muchos impuestos. Hay impuestos a las sucesiones, hay impuestos a los regalos, hay impuestos a las propiedades, o sea, por eso es que es importante asesorarse antes de invertir, porque después que invirtieron es más complicado arreglar lo que se haya hecho, porque si invirtieron con, por decir, una estructura, una corporación, y no era la que más le convenía, entonces deshacer eso es complicado. Entonces, como dije, depende de cada caso, pero en cada caso nosotros le buscamos la mejor alternativa posible para que pague no solamente menos impuestos sobre la renta, sino también esté protegido Por contra los supuesto, impuestos sucesorales. exacto, eso es sumamente importante y esa es la recomendación que siempre le hago a los clientes, estar bien asesorados en cada una de las etapas y pues obviamente pensando en proteger bien el patrimonio para pues para su familia, ¿no? De acuerdo a las estructuras que hablabas, Marco, como corporaciones, LLC, todo eso se mantuvo igual en cuestión de las deducciones que las empresas acá están manteniendo, ¿o hubo algún cambio en cuestión de estas empresas en cuestión de deducción? No, en cuestión de deducciones son las mismas. Como dije, lo que hicieron fue extender la deducción del 20% para las empresas como la LLC, también como otras que se llaman partnership, pero realmente son sociedades en nombre colectivo. Eh, para la corporación más pequeña, que se llaman S Corporation, a los extranjeros no les aplica porque ellos no pueden tener S Corporation. Por eso, pero la menciono por si acaso, porque a veces hay personas que un amigo mío tiene una S Corporation. No, no es verdad, porque no puede, un extranjero no puede estar dentro de una corporación pequeña. Así No es. lo permite la ley. Entonces, pero es un beneficio importante eso del 20%, porque imagínense que si fuera una corporación, yo siempre doy este ejemplo, y las ganancias fueran 10,000, el impuesto sobre la renta es el 21%, ya son 2,100, más los dividendos que hay que pagar, si es un extranjero de Colombia, estamos hablando del 30%. O sea, prácticamente se le va el 45% de los 10,000, lo que quedan son 5,500. Mientras que con la LLC va a quedar sobre, en vez de 10,000, 8,000, va a pagar el 10%, que son 800. O sea, Totalmente diferente. Marco, había un tema aquí antes de ir a las preguntas, porque tenemos bastantes preguntas en el chat y me gustaría que este contenido quede bastante corto, como con las cosas más importantes. Em, no sé si llamarlo error, ¿no? Pero hay un factor bien común que es que a mí a veces llegan clientes que me dicen, Neymar, yo ya estructuré la LLC y yo estoy solo en la LLC. Entonces, yo te he escuchado en muchos eventos que hemos estado, en asesorías y todo eso, que pues obviamente dependiendo del caso, pero en la mayoría de las veces no es recomendable que la persona esté solo en la LLC. ¿Por qué? ¿Por qué eso puede pasar? pues, como dije al inicio, todo aquí es educacional, lo que estamos diciendo. Así En es. primer lugar, para fines legales, estar solo en una LLC no es tan conveniente, aunque tiene protección legal similar a la de la LLC con dos socios o más. eh, eh, Tiene que ver algo que se llama el velo corporativo. Hay que ser muy cuidadoso con eso del velo corporativo, que cuando se habla del velo corporativo significa que hay que utilizar la cuenta bancaria como que es de propia de la compañía. Mucha gente la utiliza como si fuera la extensión de su cuenta bancaria, y ahí es donde empiezan los problemas, ¿verdad? Aparte de la situación legal, hay una ley que se llama FIRTA. Esa ley viene desde el año 1980, donde cuando un extranjero vende una propiedad,
el comprador tiene la obligación de retenerle hasta un 15% del precio de venta, no de la ganancia, del precio de venta. Entonces, eso es un riesgo, no un riesgo, es una, digamos, circunstancia que tienen los que compran una propiedad con una LLC de un solo socio. Esa ley aplica a las personas naturales y a las LLC con un solo socio. Pero a las LLC con dos socios o más no les aplica esa ley. El por qué es importante evitar ese tipo de retención. Porque uno sabe cuándo le retienen el dinero, pero no sabe cuándo lo va a recuperar. Entonces, el problema es que, digamos que un ejemplo típico, si uno vende la propiedad un día como hoy, le van a retener el 15%, tienen que esperar hasta enero para presentar la declaración de impuestos y después esperar a que le reintegren el dinero, por lo menos la parte que no le correspondía pagar. Entonces, si para hacer un ejemplo típico de 500.000, si fuera la venta por 500.000, le van a retener $75.000 y va a tener que esperar el enero para presentar la declaración. Y probablemente por esa ganancia no le toca pagar 75.000. Si tuvo una ganancia de 100.000, le iba a tocar pagar unos 10, 20, 15, tendría que sacar la cuenta, pero vamos a suponer $10.000, le van a devolver los 65. Entonces, ¿para qué ponerse en una circunstancia donde le van a retener tanto dinero? Claro. Para eso uno hace una LLC con dos socios y de esa manera evita el filtro. Ahora, mucha gente dice, no, pero es que me sale más costoso. Realmente, probablemente sale un poco más costoso a nivel de preparación de impuestos, pero yo prefiero eso a la hora de A que vender te la hagan una propiedad retención. me retengan esa cantidad de dinero. Así es. Marco, vamos a comenzar con las preguntas. Verdad que está el tema súper interesante. Hay una pregunta aquí que me hicieron en el privado que dice como que sí, puedes hacer la depreciación, pero ¿cómo pagas la plusvalía al momento de venderlo? Tienes que pagar todo ese dinero que has descontado. Claro, bueno, lo que ocurre es que la depreciación se disfruta en el momento, pero cuando se vende la propiedad, el valor de la propiedad está reducido por el monto que ya hemos aprovechado como deducción de la depreciación. Voy a poner un ejemplo. Si la propiedad costó $500.000 y la depreciación que hemos disfrutado, que en este caso tiene un nombre y apellido, se llama depreciación acumulada, es de 100.000, el costo no va a ser 500.000, va a ser 400.000. Entonces, si se vende esa propiedad como por 600.000, la utilidad es 200, no 100, porque si no se aprovecharía dos veces el gasto. Entonces, tampoco la ley permite eso, o sea, uno lo puede aprovechar una sola vez, que es cuando se está deduciendo la depreciación de los ingresos anuales. Y el porcentaje de capital gain ahí, ¿cuánto tendría que pagar la persona al momento de vender la propiedad? El, si la ganancia total del año es inferior a $48.000 y algo, no paga impuestos. Cero. Si es superior a ese monto, va a pagar un 15%, tiene que llegar hasta casi $600.000, $650.000, y de ahí en adelante sería el 20%. Si alguien se gana $600.000 vendiendo una propiedad residencial, bueno, Ya está. probablemente lo compró reciente en los años 70. Exactamente, eso te iba a decir, ya tienen pues muchos años con esa propiedad. Yo creo que todas se van a mantener más o menos en esos rangos, es entre uno pagas impuestos, pagas el El 15 0% o el o, 15%. o el 15%, que lo cual igual me parece muy bajo comparado con los impuestos que pagan las personas en diferentes países, ¿no? Sí, claro. Y para Otros todos los países ya beneficios. tienen esa ganancia de capital, creo que en 20%. Ujú. Y para todos los beneficios que estás acumulando año tras año cuando pagas, básicamente no pagas impuestos, ¿no? Con la depreciación. Una pregunta que dice aquí Darío Mendoza. ¿Y esas deducciones de la depreciación, pueden incluir inversiones en modificaciones o actualizaciones del inmueble, como un cambio de aire acondicionado, o se cambiaron los pisos en la propiedad?
Tienen que ser, si forman parte del inmueble, cuando me refiero a eso es que estén adheridos a la propiedad. Estamos hablando de una capitalización el, de un activo. O sea, por ejemplo, una cocina nueva, que se haga en la cocina o un baño, eso está adherido a la propiedad. Eso es depreciable. Pero no entra dentro de aquí porque se considera que es una mejora y las mejoras son amortizables. Entonces, lamentablemente no. Ahora, todo lo que es compra de mobiliario, aire acondicionados, etcétera, etcétera, todo lo que es, digamos, removible, sí se puede depreciar el 100%. Ahí Ok, no está la diferencia. Si está adherido, no; si no está adherido, sí. perfecto. Aquí Manuel Minjares, y chicos, si ustedes tienen preguntas que se les ha ocurrido, lo pueden hacer directamente en el chat y las vamos a ir respondiendo, obviamente si no es repetida a lo que ya se respondió en los minutos anteriores. Manuel Minjares pregunta, ¿la depreciación acelerada se aprovechará así sin más? ¿No han emitido o emitirá el IRS alguna regla que complique luego aprovechar ese gran beneficio? No, porque es un bono eso se llama bono de depreciación, lo del 100%. Pero como dije, solamente para activos que sean movibles. No puede ser para activos no movibles. Ok. Pero, o sea, por ejemplo, para las propiedades, la depreciación normal que se aplica, pues No, igual. la depreciación normal, uno puede utilizar, dependiendo del método de depreciación, podrá ser un poquito más acelerado o menos, pero siempre son 27.5 años para la propiedad residencial. Ahora, ¿qué ocurre? Si tienen una propiedad comercial y también una residencial, pero no es tan factible porque cuesta mucho dinero. Hay un estudio que se llama segregación de costo, que lo hace, pero eso ya para, digamos, uno compra un centro comercial, un shopping, que ahí sí vale la pena hacer esa segregación de costo, porque lo que hacen con ese estudio es que determinan qué es totalmente depreciable dentro de eso. En eso estamos hablando de instalaciones eléctricas, plomería, etcétera, etcétera. Eso sí lo pueden despreciar, pero la parte estructural no. Entonces, pero se aplica solamente para la parte comercial, básicamente. Vale. La pérdida fiscal que resulte de aplicar depreciación acelerada, es la pérdida fiscal que estabas hablando, ¿en cuánto tiempo la puede amortizar la LLC? La LLC no tiene pérdida, lo que hace es que le traslada la pérdida a los socios. El funcionamiento de una LLC es particular. La LLC tiene la obligación de determinar sus ingresos y sus gastos para obtener la renta gravable neta al final del año. Por eso tiene que presentar una declaración de impuestos. Pero la LLC no paga impuestos. Entonces, ¿qué hace la LLC? Le entrega un documento que se llama la cédula K1, el anexo K1 a cada socio, y ahí se establece cuánto es la cuota parte de la ganancia que tiene que presentar esa declaración de impuestos. Pero no solamente la ganancia, también las pérdidas que se obtuvieron en el año. Entonces ese socio es el que va a incluir las pérdidas en su declaración, y él sí va a poder tenerlas ahí para compensar esas pérdidas a futuro con ganancias futuras. Perfecto. Aquí pregunta el doctor Juan Fernández. Dice, si la propiedad está a nombre de una LLC y se comporta como una corporación Inc., ¿tiene los mismos beneficios? No. O sea, la depreciación sí, pero lo que estaba yo hablando justamente hace unos segundos no aplica, porque las corporaciones eh, tienen una manera diferente de tributar. Ellos tienen que determinar los ingresos y gastos. La depreciación la pueden aplicar igual, lo único que la corporación sí paga impuestos, y es el 21% de la ganancia neta obtenida.
Y pero no solamente eso, como dije anteriormente, los socios de la corporación, que en este caso serían de la LLC, como que tributa como una corporación, ellos también, por los dividendos, o sea, por el dinero que ellos retiren de la empresa, tienen que pagar un impuesto, una retención que le tiene que hacer la empresa. Dependiendo de su nacionalidad, el monto de los dividendos oscila entre 5% hasta el 30%. 5% si son españoles, 30% para otras nacionalidades que no tengan tratado de doble tributación. Entonces, realmente, el, cuando a mí me preguntan qué me conviene más, una corporación, una LLC o cualquier otra figura, yo le digo, en ese caso tendríamos que ver eh, realmente cuál es la intención de inversión, porque a veces la gente lo que quiere, lo que únicamente quiere es proteger su patrimonio. Ni siquiera le interesa la ganancia de la empresa, pero ¿qué ocurre? Que si ellos protegen el patrimonio, en algún momento venden, si es una corporación, le va a costar muy caro, porque estamos hablando del 21% sobre la ganancia, más el 30% si no tiene tratado de doble tributación, eso convierte en un monto increíble, Claro, casi la mitad de la ganancia. Entonces, nadie invierte para pagarle el cincuenta los por ciento casi el impuestos. 50% al tío Sam, ¿me entiendes? Exacto, sí, la idea es estructurar correctamente la inversión y como tú dices, todo depende y pues por eso es que nosotros siempre llevamos a los clientes a que si ustedes están interesados en invertir en propiedades, pues obviamente lo ideal es que agenden una cita conmigo y pues a partir de qué es lo que tú quieres comprar y cuál sea tu caso, pues obviamente ya yo te coloco en contacto con Marco, porque ya cuando llegues con Marco, si ya tienes claro lo que tú quieres comprar, lo que tú quieres invertir, de qué monto, pues ya para Marco va a ser mucho más fácil pues atenderte y obviamente asesorarte. Y en este caso, Marco y yo trabajamos en equipo para que pues todo fluya correctamente en cada uno de los pasos. Em, Víctor Echeverria pregunta, dice, en el caso de la protección patrimonial, me imagino que te refieres a una creación de un living trust y registrarlo en una estructura exterior como Panamá, Malta, Andorra. ¿Es correcto? Y bueno, hay varias maneras. Una es, por ejemplo, y aquí, como dije, no estoy dando asesoría, Legal. porque no, no fiscal, ya esto también pasa como protección patrimonial, interviene también en la parte legal, ¿no? Ujú. Pero, por ejemplo, una figura estándar que se ve es que abren una compañía en la Isla Vírgenes Británica, entonces esa empresa invierte acá en una corporación americana que es con al 100% y esa corporación es la que adquiere la propiedad. Ahora, ¿qué ocurre? Que la corporación tiene un socio extranjero que es una empresa. Obviamente que en el caso del impuesto sucesoral está protegido porque una empresa no muere. O sea, el socio que es una empresa de la Isla Virgen Británica no va a morir porque es una empresa. Por lo tanto, no aplican los impuestos sucesorales. Lo que ocurre es que, obviamente, el que está muy protegida la propiedad, pero paga mucho impuesto. Entonces, por eso que dije, la intención de la inversión es lo que cuenta, porque si alguien quiere aumentar su rentabilidad en el tiempo, que aumente la plusvalía de una propiedad y obtener, obviamente, ganancias sustanciales, esas ganancias se pudieran ver afectadas por el impuesto sobre la renta cuando la venda. Entonces, es importante saber qué es lo que el cliente realmente quiere. Exacto. También he escuchado clientes que me dicen, bueno, yo prefiero colocarle, por ejemplo, un seguro de vida que pueda pagar. Sí, Cierto. hay muchas Hay estrategias. Hay muchas otras estrategias, que exacto. lo que hacen es que le prestan el dinero a la LLC, ellos como socios, después ellos como, pero a cuenta de la hipoteca de la propiedad. O sea, ¿qué hacen? Yo como socio les presto el dinero a mi misma empresa, pero hipoteco la propiedad a mi nombre. O sea, la LLC me tiene que dar una hipoteca a mi nombre de manera tal de que si yo ya a ver una demanda, cualquiera que vea que está la demanda, van a ver que hay una hipoteca al 100%.
por lo tanto no van a sacar nada de ahí. Exacto. Porque Hay muchas, te van a- exacto. Hay muchas maneras, pero bueno, ya obviamente va a depender de cada caso y pues obviamente hablarlo con los expertos como es Marco y pues su equipo de abogados. y Eh, cada caso tiene un costo. claro. Sí, Exacto. Todo tiene también obviamente un costo relacionado. Ya para terminar, vamos a responder estas últimas preguntas. Alexandro pregunta, dice, en el caso de que alguien quiera comprar dos propiedades, ¿qué es lo más recomendable? ¿Crear dos LLC independientes y llevar la contabilidad separadas o se pueden hacer las dos compras en la misma LLC? pues yo siempre sigo la asesoría que nos dan nuestros abogados. Ellos siempre dicen que tengan una propiedad para cada LLC. Y eso tiene un motivo importante, porque imagínense que vamos a suponer que una persona tiene un patrimonio de 5 millones de dólares. Entonces va a invertir en dos propiedades de 700.000 dólares. Ya 750.000 dólares, eso son 1,5 millones. 1,5 millones de 5 millones, estamos hablando del 30% de su patrimonio. Claro. Es preferible diluir el riesgo para que haya entre 150.000 en una LLC y 750.000 en otra. Yo realmente, eh, obviamente sigo los consejos de los abogados, pero si hay alguien que va a comprar dos propiedades de 120.000 dólares cada uno, obviamente cada quien tiene que analizar su nivel de riesgo. Yo digo, bueno, porque eso tiene un costo. Siempre hablamos de los costos. Hay que hacer las declaraciones de impuestos de la LLC, hay acciones de las empresas, etcétera. O sea, obviamente que todo es relativo también, no solamente al nivel de riesgo de cada inversionista, sino también de los costos implicados. Muy bien. Darío es una pregunta que antes de que tú la respondas me gustaría decir algo ahí porque dice, Darío Mendoza dice, he observado que los precios de las propiedades en la Florida están bajando. ¿Cómo afecta esto a los propietarios en cuanto al pago de los impuestos y en cuanto a planes de inversión en una buena oportunidad? ¿Cuál es el efecto de la reducción de precios en cuanto a los impuestos que tengo que pagar? Me imagino que él compró en una propiedad que de repente se le está bajando el precio, no sé realmente cuál sería el caso de él, pero Darío, hay un punto importante acá que hay muchas, te recomiendo que veas un webinar que hice sobre el mercado, el reporte del mercado de Miami, que no lo hice hace mucho tiempo, donde hablo de cómo se está comportando el mercado en los 6 meses que han pasado. Y realmente, para hacerte el cuento corto, las propiedades que tienen menos de 10 años de construcción se han apreciado alrededor de un 15% en lo que va del año. Las propiedades por arriba de 10 millones de dólares se han apreciado más de un 30% en lo que va del año y son las propiedades que menos tiempo están durando en el mercado. ¿Cuáles son las propiedades que están bajando de precio? Las propiedades que tienen más de 30 años de haberse construido, que están en condominios, que están en apartamentos, que están siendo regulados, reestructurados y pasando por una serie de reformas en donde el special assessment, las cuotas extraordinarias, están subiendo muchísimo y las personas básicamente quieren regalar esos apartamentos. Los bancos no están financiando esas propiedades, por lo tanto, hay muchísimas propiedades que han bajado el precio de una manera significativa. Entonces, cuando hablamos de mercados como tal, yo siempre les invito a que no hablamos, por ejemplo, todo Estados Unidos es un territorio súper grande, todo Florida es un territorio súper grande. Dentro de Miami incluso, ¿cuáles son las zonas en donde estamos viendo que están creciendo, que estamos apostando a la plusvalía y cuáles son las zonas que están súper lentas, que no se están moviendo nada, que están durando muchos tiempos en el mercado? Entonces, siempre vas a conseguir buenas oportunidades y siempre la recomendación es siéntate conmigo y hablamos sobre eso, porque en cuestión de videos, de publicidad, vemos muy general las cosas y hay que siempre, como quien dice, buscar en qué zonas realmente se está comportando el mercado. Entonces, dale, Marca, ahora tu parte. ¿Cómo puede ajustar la parte de los impuestos si tiene pérdidas en la propiedad? Bueno, realmente el que se pierda valor en la propiedad no impacta en el impuesto sobre la renta. Vamos a hablar de si la propiedad está rentada. La renta, la determinación de la ganancia gravable viene dada por la diferencia entre lo que el ingreso por los alquileres menos todo deducible. Entonces, la mensualidad que se no paga el impuesto, por eso la mensualidad. ¿Dónde está viendo la clave cómo se pudiera aceptar?
cuando se venda la propiedad, porque si se vende la propiedad, lo único que va a pasar es que va a tener un valor menor. O sea, menor por lo menos al que tenían estimado, porque probablemente si compraron una propiedad hace 3 años, todavía tienen una plusvalía enorme, ¿no? 3, 4 años. Eh, pero si ocurriese el caso de que una propiedad se va a vender por debajo de su costo, lo único que va a ocurrir es que el monto de la ganancia, perdón, no va a haber monto de ganancia, sino va a haber una pérdida en la venta. Eso es lo que va a pasar. Obviamente que tendrían que tener otras ganancias al futuro para poder compensar esa pérdida. De lo contrario, no la van a poder aprovechar. Muy bien. Rapidito, Marco, nos quedan dos preguntas. Es simple por acá. David volvió a preguntar. David fue el que te preguntó la parte de lo adherido o no lo adherido a la propiedad y él le quedó la duda de que si tiene una propiedad de renta, que si incluye la parte de los televisores y los electrodomésticos. Que si Todo lo que sea un mobiliario, incluyendo eso, puede colocar. puede Pero colocar. tiene que ser para la renta, no puede ser personal. O Sí, sea, exacto, en este caso para rentar. Hans Palomino, terminamos con esta pregunta. Dice, hola Marco, ¿qué valor aproximado tienes el sentarte, tener una asesoría contigo y realizar todo lo que es el reporte anual y demás obligaciones fiscales para un inversionista que tiene una o varias LLC? Si lo haces, dice, ¿dónde podríamos comunicarnos contigo ya que tenemos un inmueble en una LLC de varios socios y pensaríamos seguir invirtiendo una vez que tengamos más entendimiento sobre el caso? bueno, realmente con una LLC, nosotros en este momento, solo la LLC cobramos alrededor de unos $1,000. Lo que es presentar la declaración anual. Luego hay que presentar los impuestos de los socios. Y cada socio, en estos momentos, en la actualidad, no puedo hablar de lo que será en enero, está en $400 la básica. A eso habría que sumarle, si, porque cada caso es particular, no es lo mismo, eso no es algo estándar, que alguien va a hacer una declaración que tiene una NLC y la va a declarar, a que tenga, adicionalmente, tenga 3 propiedades alquiladas de lo personal, etcétera. O sea, eso depende de lo que tenga, pero el básico es 400 para un extranjero. Genial. Ahora, la asesoría es gratis. Porque es Para gratis, los Marco. clientes Ajá. es gratis porque vienen de Neymar. Si vienen de Neymar es gratis. Si no vienen de Neymar, el costo es $300 la hora. Así es, Marco. Para todas las personas que estuvieron aquí presentes, la invitación es a que se contacten directamente al número de WhatsApp que les coloqué en el chat, que es +1-786-669-4490. Si quieren coordinar con nosotros, pues ya una asesoría inmobiliaria o ya todo lo que es la parte del acompañamiento con Marco, escriban a ese WhatsApp y pues por allí nos podemos colocar de acuerdo. Si ustedes están pensando en comprar una propiedad en Estados Unidos, en Miami, en Orlando, nosotros los podemos ayudar no solamente a conseguir la propiedad correcta, sino cómo pueden ustedes estructurar correctamente la inversión, cómo la puede proteger y pues obviamente cómo conseguir crédito hipotecario, las compañías que lo gestionan y hacer la inversión correctamente desde sus países. Muchísimas gracias, Marco, por este espacio tan valioso, por tu tiempo, por todo tu conocimiento. Gracias de verdad por estar acá. Con mucho gusto, Neymar. Así es, y bueno, gracias a todos los participantes que nos acompañaron el día de hoy. Qué bueno que están realmente pensando en diversificar su dinero, en tener un plan B aquí en Estados Unidos y lo mejor es que se han tomado el tiempo de estar acá para poder hacer las cosas correctamente. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, Marco. Chao. Bye.